Cuarto medio humanista. Chiquillos, ojalá que todos ustedes estén muy bien. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repasar los contenidos pensando en esta evaluación que van a tener al final de mes. Tal como les comentaba en el video que está de lenguaje y comunicación, recordarles que de todas maneras esto es un repaso, es un resumen de los conceptos. Les voy a pedir que revisen los videos anteriores y principalmente que miren sus guías, porque de esa manera ustedes pueden ver qué tanto han asimilado lo que hemos revisado, ¿ya? Vamos entonces. Objetivo, recordar los contenidos vistos y partimos con el súper contra conocido concepto de identidad con el que estamos trabajando, ¿ya? Entonces dijimos que esta definición de identidad la tomamos del sociólogo chileno Jorge Larraín y que indica que la identidad no es una esencia innata, sino un proceso social de construcción en el que el medio social juega un rol fundamental. La identidad se construye, no nacemos con ella, y se construye a través de la interacción social. Entonces, Larraín decía que la identidad tenía 3 elementos constitutivos. Primero, las categorías sociales compartidas, religión, nacionalidad, etnia, profesión, etc. El elemento material relacionado con el cuerpo, las posesiones, las creaciones, las cosas que nosotros creamos. Y por último, los otros. Y los otros desde 2 polos, ¿cierto? Por un lado, aquellos cuyas opiniones interiorizamos, los otros importantes, ¿cierto? Para nosotros, y aquellos con los cuales nosotros nos diferenciamos, ¿sí? ¿A quién más tomamos? Al filósofo y sociólogo Axel Honneth, quien indica que la identidad también se da a través del autorreconocimiento. Y ese autorreconocimiento también tomaba 3 formas: la autoconfianza, el autorrespeto y la autoestima. Honneth también indica que hay 3 formas de falta de respeto: el abuso físico o amenaza de integridad física, la exclusión estructural y sistemática de los derechos y la devaluación cultural. El autorreconocimiento y las faltas de respeto están estrechamente relacionadas, son concomitantes. Por lo tanto, cuando hablamos de el abuso físico, esto afectaría, según Honneth, a la autoconfianza. La exclusión a los derechos afectaría al autorrespeto y la devaluación cultural afectaría a la autoestima, que son estas 3 formas de autorreconocimiento. Ahora bien, también indica que estas faltas de respeto son el germen de la lucha por el reconocimiento social del individuo. Y no solamente de individuos, sino que también de una colectividad. Entonces, repito, esta lucha se puede dar de manera individual o colectiva. La gracia de que sea colectiva es que a través de ella se producen los cambios sociales. Muy bien, y relacionando estas ideas de Honneth con lo que planteaba Jorge Larraín, se puede afirmar entonces que la identidad no es una construcción pasiva, sino que se da a través de la interacción, donde el individuo va construyendo su identidad, primero, como una expresión de reconocimiento libre de los otros, como los otros me reconocen, ¿ya? Y por otro lado, como resultado de la lucha por ser reconocido por los otros. Primero, cómo los demás me reconocen, y segundo, cómo yo lucho para que los otros me reconozcan de una determinada manera. ¿Ya? Muy bien, está claro entonces que la identidad es un proceso de construcción y que lo social es sumamente importante. ¿Qué más hemos visto? Después de ver toda esta teoría, ¿cierto? Hicimos la clasificación básica de identidad por el lado personal, ¿cierto? Identidad personal, que está centrada en el individuo y en sus procesos de construcción, ya cómo construye su personalidad. La histórica, que está relacionada con todos los hitos, ¿cierto? Históricos que hay dentro de una comunidad, ¿cierto? Que son parte del proceso de formación de esas comunidades y que también definen la idiosincrasia de sus miembros. Y la cultural, ¿cierto? Y la cultural está relacionada con todas esas variables que influyen en las características distintivas de ciertos grupos de personas,
y a grupos que no están delimitados por un espacio geográfico determinado, variables como las tradiciones, las costumbres, las ideas. Después de eso ya nos pasamos a revisar lo que vendría siendo características o teorías relacionadas con la identidad latinoamericana y para eso estamos leyendo el ensayo de Jorge Larraín. Vamos recién en la primera parte. Ustedes respondieron preguntas, yo le he hecho también un resumen y le he dado los conceptos más o menos básicos de esa primera parte. Partimos viendo la introducción. Recuerden por favor cuáles eran los objetivos del ensayo, que no se los voy a dar acá porque ya lo hemos hablado más de una ocasión, así que revíselo de todas maneras. Aquí vamos a poner solamente algunos elementos muy básicos o principales, si se quiere. Vamos viendo entonces. Según Larraín, la construcción de una cultura latinoamericana, y no solamente según Larraín, esto se da por lógica, la constitución de una cultura latinoamericana comienza con el encuentro entre los españoles del siglo XVI y las culturas indígenas en América, o sea, con el descubrimiento y la conquista. También plantea que se plantea en el ensayo que la reflexión con respecto a quiénes somos, a cuál es la identidad de algún pueblo, de nosotros mismos, se da siempre en los momentos de crisis. Y él identifica 4 periodos de crisis en los que el tema de identidad se hace patente. Entonces, primero durante los años críticos de la conquista y colonización, después durante la crisis de independencia y el periodo de constitución de los estados nacionales a comienzos del siglo XIX, después el otro fijado entre 1914 y 1930 para finalizar alrededor de los años 70. Entonces, periodos críticos en el que el tema de la identidad se hace patente. Nosotros estamos entonces en la primera parte, la conquista y la construcción del otro por los españoles, la primera síntesis cultural. ¿Qué elementos podemos sacar que son de importancia con respecto a la construcción, ¿cierto?, de nuestra identidad? Primero, que en este periodo es cuando comienza la construcción del indio como un otro inferior. Se ve al indio como un ser inferior, sesgo que hasta ahora todavía se sigue cargando, ¿ya? Y también comienza obviamente su devaluación cultural. ¿Por qué se da esto? Por la construcción mental de los conquistadores de la época, por la visión que tenían ellos del mundo, ¿ya? Que también estaba muy marcada por la religión y por la ambición que ellos tenían. Entonces, en esta forma de ver al indio, ¿cierto?, juega un papel muy importante, muy relevante, la ambición del español, la religión y su forma de ver e interpretar el mundo. Entonces, se ve al indio, ¿cierto?, a medio camino entre seres humanos y animales, según lo que se plantea dentro del ensayo. También se indica, ¿ya?, que existen 2 formas elementales de la experiencia del otro dentro del proceso de colonización, de cómo se ve al otro en el proceso de colonización, pensando en el otro como el indio, ¿sí? Entonces, primera forma, la diferencia, sí, los españoles son distintos a los indígenas, diferencia que se traduce en términos de superioridad o inferioridad. Los españoles son distintos a los indios, los españoles tenemos una mejor cultura, tenemos más tecnología, somos superiores a ellos, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que hagamos es sumamente válido. Y el otro parte de la igualdad, ¿ya? Los indios también son seres humanos, son hijos de Dios, por decirlo de alguna manera. Pero esa igualdad se transforma en identidad, tengo que hacer que ellos piensen como yo. Y de asimilación, ellos tienen que seguir las leyes, el orden y los valores que yo considero que son los mejores, yo entre comillas como español. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que los valores de los colonizadores se consideran para ellos universales, y como son universales, los otros, que vienen siendo los indios, tienen que adscribirse a ellos. No tienen mayores opciones, ya sea por la fuerza, cuando se ve
cuando se hace cuando se ve la diferencia en términos de superioridad o inferioridad, donde ahí la fuerza que nosotros utilicemos es absolutamente válida, ¿ya? Porque yo soy superior y mejor que el otro, o a través de convencerlos, persuadirlos, pero de todas maneras llevándolos, guiándolos, imponiéndoles cierta forma y cierta visión del mundo que es la que yo considero que es la correcta, ¿cierto? Entonces, la cultura del español debe prevalecer porque es la adecuada. No hay un respeto por la forma de vida del otro, que en este caso son los indígenas, por la religión del otro, que en este caso también son los indígenas. Y me parece que eso es lo que hemos revisado, ¿ya? Estos conceptos, ¿por qué los quise destacar? Porque los podemos revisar con los que hemos visto desde el principio, ¿ya? Como el contexto, ¿cierto? Como el espacio que yo estoy viviendo, el tiempo en el que yo estoy viviendo y las otras personas influyen en mi formación de identidad y en cómo yo me veo a mí misma y veo a las otras personas. ¿Ok? Muy bien, chiquillos, como les dije, revisen los contenidos, revisen las guías y si hay dudas me preguntan. ¿Ya? Un abrazo. Chao.